buenas tardes. En esta ocasión en Radio Numancia, en este su programa No me preguntes cómo pasa el tiempo, vamos a abordar el tema de la lectura. Hablemos un poco de qué es leer. Leer es un acto compartido entre quienes buscan dilatar sus existencias por otros medios y terminan, además, ensanchando otras distantes vidas. Leer, buscar, descubrir, interrogar, conversar, divergir, comulgar, apartar, discurrir, requerir y otras resultan con frecuencia acciones conjuntas de compañeros en la distancia, en el silencio y en la persistencia. Quien lee nunca estará solo. Podrá ser un loco, pero jamás un hombre deshabitado. Toda lectura es un acto inacabado que puede renovarse cuanto sea necesario. Leer unas palabras no necesariamente precisas, no por fuerza claras, plagadas de significado fundamental, hace la diferencia entre engullir páginas impresas y encontrar o reinventar nuestra residencia en la tierra. Un lector es un hombre de acción, aunque permanezca el día entero sin alejarse del texto de sus afanes y del sitio, escenario de su aventura, callada y sigilosa. El acto lector no proviene de ningún proyecto, ni responde a burocracia alguna. Es, sobre todo, intención de vida y libertad, de rastrear sus huellas resueltas en abandono y retirado desamparo. Todo lector lleva un reino y una época a cuestas. Para hacer los suyos, los resiste y los disfruta como el transgresor a sus infamias. Leer es, a la postre y contra la más fuerte voluntad, comprender. Y ese entendimiento entrega al lector a la desolación momentánea de quien se sabe perdido y no desea ninguna otra cosa. Pero leer no es un trayecto abstracto. Lo hacemos con cada fragmento de nuestro cuerpo entero y ahí reside su valor e inteligencia. Al final y siempre, la comunidad ilusoria de los lectores se disolverá en residuos apenas perceptibles, títulos estrafalarios, anécdotas despreciables, autores para el olvido, afrentosa memoria familiar, íntima vergüenza. Y sin embargo, entre páginas penosamente conservadas, quizá la historia universal de la destrucción de los libros, el manual del distraído, el hermano de las moscas, lo que no tiene nombre, o la crónica de la poesía mexicana, en algún instante surgirá la luz pequeña de la duda o la interrogante. ¿De qué se trata esto? ¿Quién era ese que lo leía? Vamos a una pausa musical. Para quienes nos están escuchando en vivo, no podemos transmitir la música por Facebook, por obvias restricciones de derechos de autor. Les pedimos que se conecten a www.radionumancia.com para que puedan disfrutar de nuestras piezas musicales. En esta ocasión, nuestro tema es la lectura y vamos a apoyarnos en Alberto Mangel, que es un autor de origen argentino, que sin embargo aprendió otros idiomas antes que el español y escribe en inglés desde luego. Su nacionalidad es canadiense y Alberto Mangel tiene un texto interesante, una historia de la lectura que estoy mostrando en este momento. El texto que yo poseo es de Almadía, publicado en México en el año 2011. Y digamos que el pretexto es que durante mi lectura realicé subrayados, apuntes, anotaciones al margen del texto de Mangel, y es una especie de autoantología, pero también es una forma válida para hablar de la lectura. Comenta Alberto que él, siendo muy joven, trabajaba en una librería y que los empleados a veces hurtaban los libros y la dueña hacía caso omiso de tales cosas, dándose cuenta, porque piensa él, tal vez consideraba que mientras no transgredieran ciertos límites era válido lo que estaban haciendo. Pero relata dentro del texto lo siguiente:
Una tarde entró en la librería Jorge Luis Borges, acompañado por su madre, que en aquel entonces tenía 88 años. Era un hombre famoso, pero yo solo había leído algunos de sus poemas y relatos y no sentía una admiración absoluta por su obra. A pesar de su ceguera, se negaba a usar bastón y pasaba la mano por los estantes como si pudiera ver los títulos con los dedos. Buscaba libros que lo ayudaran a estudiar anglosajón, que era su pasión en aquel entonces, y habíamos encargado para él el diccionario de Skids y una edición comentada de la batalla de Maldon. La madre de Borges se impacientó. «Ah, Georgie», dijo, «no sé por qué perdés el tiempo con el anglosajón en lugar de estudiar algo útil como el latín y el griego». Por fin, Borges se volvió hacia mí y me pidió varios libros. Encontré algunos y tomé notas de los otros. Cuando ya estaba por irse, me preguntó si estaba ocupado por las noches, ya que necesitaba, lo explicó pidiendo muchas disculpas, alguien que le leyera, puesto que su madre se cansaba enseguida. Respondí que iría. Durante los 2 años siguientes, leí para Borges como lo hicieron muchos otros conocidos casuales y afortunados. Iba por las noches o, si mis clases me lo permitían, por las mañanas. El ritual era casi siempre el mismo. Sin prestar atención al ascensor, yo subía las escaleras hasta su apartamento. Escaleras similares a las que Borges había subido una vez con un ejemplar recién adquirido de las 1001 noches, y sin darse cuenta de que una ventana estaba abierta, se hizo un corte profundo que más tarde se infectó, lo que le produjo delirios y le hizo temer que estuviera volviéndose loco. Tocaba el timbre y la mucama me conducía a través de una entrada con una cortina a una pequeña sala de estar donde Borges venía a mi encuentro con la mano extendida y blanda. No había preliminares. Él se sentaba, impaciente, en el sofá, mientras yo me acomodaba en un sillón. Entonces, con una voz ligeramente asmática, sugería la lectura para aquella noche. ¿Qué tal si hoy probamos con Kipling, eh? No esperaba, por supuesto, una respuesta. Alberto Mangel está haciendo alusión al cuento El Sur, donde Borges nos relata cómo Dalman, su personaje, sufre un accidente que lo lleva a padecer una severa infección y esta al delirio, al borde de la muerte, y esto a una revaloración completa de su existencia. Lo importante, me parece, de lo que Alberto Mangel está diciéndonos es precisamente que los lectores, y Borges era, más allá de su ceguera, a pesar de su ceguera, un lector empedernido, infatigable, incorregible y un estupendo lector encima de todo eso, los lectores buscan la lectura como una forma de apropiarse de la realidad. En primera instancia, un lector cree que puede encontrar aquello que lo rodea, aquello que hace su vida cotidiana o parte de eso dentro de las lecturas. Sin embargo, muy pronto se da cuenta que la lectura no solamente es una mera apropiación de la realidad, no solamente es una reproducción más o menos imperfecta, extraña, pero finalmente reproducción de la realidad. Se percata de que la lectura crea su propia realidad. Esto es, que la interacción mediante la cual el acto lector lo lleva a él a una cierta plenitud, aun cuando no le dé este nombre, lo traslada fuera de eso que llamamos la realidad de todos los días. Esa realidad que preocupa no solamente a los científicos sociales, sino a todos, y en la cual nos encontramos inmersos, y que desde luego, desde un punto de vista de realismo ingenuo, es aquella que nos hace y nos deshace, en la que intervenimos y en la que nos desenvolvemos todo el tiempo o casi todo el tiempo. Pero sorpresa, existe otro tipo de realidad, es decir, hay otras formas de la existencia, hay otras formas del ser que no dependen de estas condiciones materiales o conceptuales, de este entorno, de este encuadre histórico incluso en el cual yo me encuentro. Y esas otras formas del ser o de la existencia seguramente nos dan una riqueza y nos prestan un interés que en muchas ocasiones no encontramos en esta realidad que parece gris, oscura, sin interés, sin brillo, probablemente adversa, probablemente poco atractiva.
La literatura, pero no nada más la literatura es la gran propiciadora de la lectura, pero la literatura especialmente le da al lector la posibilidad de que él, mediante la urdimbre de su lectura, es decir, de su puesta en acción de sensibilidad, inteligencia, emoción y razón, no importa en qué grado o medida se dé esto, pueda reacomodar, rehacer, instaurar, fundar una realidad aparte, que no es menos válida ni es menos realidad que aquella que físicamente está en torno a él. Por lo tanto, la anécdota de Mangel vale tanto como el hecho de que un lector se sienta atrapado en las páginas de un texto y de pronto sustraído a todo aquello que debería con urgencia o de manera perentoria incluso importarle, hace caso omiso a lo que debería hacer por aparentemente perder el tiempo leyendo. Lo menciono de esta manera porque aún dentro de ámbitos, digamos, como el docente, entre profesores o entre personas dedicadas al arte, a la ciencia, al pensamiento, incluso a la literatura misma, se llega a hacer la observación de que leer es una pérdida de tiempo, de que leer no da fruto o aparentemente no conduce a nada positivo. Esta idea, que no es nueva y que aún persiste entre nosotros, ha tenido eminentes representantes que tea en mano han combatido a los lectores y han propuesto visiones adversas de la lectura, donde ésta no solamente no contribuye al desarrollo personal ni tiene ninguna valía por sí misma. La lectura es enemiga del espíritu porque lo debilita, como se ha pensado de la risa, del amor, del arte mismo. Los espartanos, dentro de su pensamiento social, por ejemplo, históricamente, prohibieron no solamente las artes y la filosofía, sino manifestaciones de otro tipo, porque consideraban que eso debilitaba, menoscababa el espíritu guerrero. A la lectura le ha sucedido algo similar, y aún en estos días, en estos momentos, de boca de profesores, de boca de artistas, de boca de pensadores, y aparentemente con cierta inocencia, se pueden escuchar observaciones al respecto de que alguien pierde su tiempo leyendo periódicos. Tal vez, si precisáramos un poco más y un filósofo dijera tal cosa, un sociólogo, un antropólogo, un científico social, pensando que la lectura, por ejemplo, de periódicos no vale la pena y que aquel que dedica su tiempo a hacer tal cosa está realizando una acción inútil, tal vez no es un desprecio generalizado a la lectura, sino específicamente al hecho de leer periódicos. Sin embargo, algo de lo que se dice en este sentido presta pie de legitimidad al desdén generalizado por la lectura. La operación que debemos nosotros realizar con nuestras lecturas, el sentido que debemos recuperar o crear si es que no existe, es el opuesto. Precisamente que la lectura representa como la persona como tal, su existencia como tal, un valor por ella misma, sin necesidad de otra justificante independiente. Muy bien, vamos a hacer una pausa musical, amigos, y regresaremos en un momento más. Les volvemos a repetir a nuestros seguidores en Facebook que pueden conectarse a www.radionumancia.com para que puedan disfrutar de los espacios musicales que tenemos para ustedes. Volvemos en un momento. Continuamos con lo que nos dice Alberto Mangel acerca de la lectura. La historia de la literatura, tal como estaba consagrada en los manuales escolares y en las bibliotecas oficiales, no me parecía nada más que la historia de determinadas lecturas que, a pesar de ser más antiguas y de estar mejor informadas que las mías, no dependían menos de la casualidad y de las circunstancias. En casi todas partes, la comunidad de lectores tiene una reputación ambigua que proviene de la autoridad inherente a la lectura y el poder que se le atribuye. Hay algo en la relación entre el lector y el libro que se reconoce como sabio y fructífero, pero también como desdeñoso, exclusivo y excluyente, tal vez porque la imagen de una persona acurrucada en un rincón, aparentemente aislada del mundanal ruido, sugiere una independencia impenetrable, una mirada egoísta y una actividad singular y sigilosa. El miedo de la gente a lo que un lector pueda hacer
entre las páginas de un libro se parece al eterno temor que tienen los hombres a lo que puedan hacer las mujeres en los lugares secretos de su cuerpo, o a lo que las brujas o los alquimistas pueden hacer en la oscuridad, detrás de las puertas cerradas con llave. Los que detentan el poder impulsan activamente la artificial dicotomía entre vida y lectura. Los regímenes demagógicos exigen que olvidemos y, por tanto, estigmatizan los libros como un lujo superfluo. Los regímenes totalitarios quieren que no pensemos y, por consiguiente, prohíben y amenazan y censuran. Ambos, en general, necesitan que nos volvamos estúpidos y que aceptemos mansamente nuestra degradación, y por eso alimentan el consumo de productos vacuos. En circunstancias como esas, los lectores no pueden más que ser subversivos. Tal vez la historia de la lectura sea la historia de cada uno de sus lectores. Nos comenta Alberto Mangel algo que está en el corazón, en el centro del acto lector, la conducta lectora. Aparentemente, leer solamente supone posar los ojos y sobre un texto y prestar atención a los contenidos del mismo. Sin embargo, pensar eso, que es lo superficial, es meramente algo trivial. Lo que está sucediendo no lo podemos observar, porque en realidad la exteriorización que nosotros vemos y en la que aparentemente no hay ningún cambio, encubre la transformación posible o las transformaciones posibles que están dándose al interior del lector. Mangel utiliza su propio caso para decir, bueno, yo no encuentro ninguna autoridad distinta de aquella que yo he obtenido a través de mi acto lector en las bibliotecas y en los acervos oficiales. Esto es, ¿qué es lo que hace que un conjunto de lecturas sean buenos para estar dentro de una biblioteca, para ser merecedores de formar parte de un ámbito escolar, para ser recomendados por preceptores o por amigos o por desconocidos bien intencionados? Nada distinto que aquello que me llevó a mí, es decir, en este caso Alberto Mangel y probablemente a casi todos los lectores, a otras lecturas distintas. En este caso, él no pretende decir que se encuentra un paso más allá de las recomendaciones. Está diciendo que hay un estatus común entre los lectores, y esto responde también a sus conductas, precisamente porque no todo se trata de posar los ojos sobre un texto y tratar de descifrarlo. Muchos lectores buscan por razones sumamente diversas a sus autores y encuentran textos más allá de los autores por otra clase de condiciones que no tienen nada que ver con los planes ni tienen nada que ver con las teorías. Precisamente uno de los problemas que tienen los planes nacionales o estatales o de municipio o incluso de plantel acerca de la lectura es que son una programación diseñada precisamente para conseguir que a través de la lectura se obtengan ciertos fines. Lo voy a decir de la manera más genérica que me es posible. Se cree que la lectura tiene alguna clase de poder o de alcance mágico o cuasi mágico, mediante el cual los sujetos lectores se van a convertir en otros mejores, probablemente más productivos, probablemente más dóciles, más atentos. Sin embargo, no existe garantía de tal cosa. Ningún enlistado, ningún elenco de lecturas ni de autores nos garantiza absolutamente ningún resultado. Pensar que si seleccionamos autores dentro de la literatura o dentro de otro ámbito, la lectura no le pertenece solo a la literatura, la lectura es una actividad que se realiza en amplio sentido y más allá de la estética que supone el manejo del lenguaje y que acota el terreno de la literatura. Y por lo tanto, tenemos lectores de muy variotipo. Y esos lectores diferentes, diversos, nos están planteando circunstancias, necesidades, apremios y avideces completamente distintos. Tratar de homogeneizarlos bajo la visión de un programa, de un documento oficial, por necesidades de orden político, es un absurdo. Precisamente lo que nos está mencionando Alberto Mangel es esto. Los poderes constituidos, de buena o de mala fe, intentan controlar a los individuos hasta el grado mayor que les resulta posible. Uno de los grados, que no es poco, donde tratan de controlar a los sujetos, es en aquello que leen.
no solamente se les busca inducir a qué pensar o qué hacer, se les busca inducir precisamente a qué pensar o qué hacer, valiéndose de una de las armas más poderosas, que es precisamente la lectura. El poder contra la lectura ha sido ejercido y sigue siendo ejercido largamente desde los ámbitos de la política. En el ámbito local, por ejemplo, tenemos un caso en este momento, me parece eminente, aquí en Plaza de Armas, a unos cuantos cientos de metros de nuestra estación de radio, está el rector de la Universidad Autónoma de Querétaro realizando frente al Palacio de Gobierno su informe de actividades como una forma de protesta precisamente por el incumplimiento del gobierno del Estado encabezado por Francisco Domínguez. Aunque no lo parezca y aunque esto aparentemente es de la esfera política, lo que está haciendo el rector es algo muy valioso. Va a leer, es decir, va a exponer unos contenidos que están dentro de un texto y él va a hacer la enunciación en voz alta de esos contenidos frente a alguien que desde luego no sufre el menor menoscabo por esa acción. Y sin embargo, simbólicamente, el rector de la universidad está enarbolando el poder de la lectura para oponerlo al poder político, que desde luego cuenta con la fuerza y cuenta con mecanismos que pueden ejercer dominio sobre los sujetos. Y entonces estamos hablando de que un acto aparentemente simbólico en la realidad, aparentemente inútil, tiene en realidad una capacidad, o puede tener una capacidad de ejercicio, de convocatoria, de actividad en los sujetos, que logre volverse incómodo, tan incómodo que resulte incluso, ¿por qué no?, ofensivo. Si lo estoy citando en este momento, es solamente por una cuestión que podemos analizar de una manera muy sencilla. Una lectura de quien sea, el rector, quien sea, leyendo lo que sea frente a la sede del poder, no debería darnos mayor preocupación. Sin embargo, no es un cualquiera el que está leyendo, es el rector de la Universidad Autónoma. Si la universidad es depositaria de un cierto tipo de conocimiento, de un cierto tipo de sujetos que realizan actividades ligadas precisamente a la generación de conocimiento, de saber, de difusión, esto lo vuelve poderosamente simbólico. Que se valga de la lectura para hacer un llamado de atención al poder, que se puede valer de los garrotes, que se puede valer de los policías, que se puede valer del uso de la fuerza para imponerse, es tanto como decir que las palabras no están hechas de aire, ni leer es un acto solamente escenográfico. La lectura tiene un poder real en este mundo y el rector está realizando una conducta lectora que bien podría escandalizar a muchos, y de hecho seguramente así es, tanto como escandaliza a otros, no sé, descubrir que nuestro hijo adolescente está leyendo literatura erótica, o que una mujer encontró una lectura, mi esposa, mi hermana, mi hija, mi madre, mi abuela, y esa lectura le cambió el panorama porque le está diciendo que es un ser que no necesariamente tiene que encontrarse sujeto a una visión masculina. Y cuando me lo comparte, me lo hace saber e intenta llevar esos conceptos a la práctica de los hechos, yo concibo que la lectura entonces es mi enemiga. No importa si no la conozco, no importa si su contenido me es completamente ajeno. Este es el caso en este momento. Francisco Domínguez no se distingue por ser un hombre letrado, no se distingue por ser un hombre instruido, se distingue por ser, como tantos hombres de la política, un hombre de poder. Le interesa el poder, lo ha obtenido, y le interesa preservarlo. Hará todo lo posible porque la situación continúe de esta manera. Pero no cuenta con que a ese poder, el poder de la fuerza, un poder que puede perseguir, censurar, encarcelar, incluso hasta privar de la vida a los individuos, tiene frente a sí un contrapoder. Y ese contrapoder, que es el conocimiento, que es el pensamiento, cuenta entre sus mecanismos más eficaces con la lectura. El rector, sabiéndolo, está realizando esto, y su acto, vuelvo a insistir, es un parangón, es un símil, es algo análogo a lo que hacen aquellos que leen lo que no debieran leer, porque les va a cambiar la conducta, porque les va a cambiar el pensamiento, porque los va a llevar a otros universos que van a mostrarles una riqueza que van a desear para este mundo en el que se encuentran, y que seguramente eso va a causar incomodidad para muchos que desean que las cosas continúen así como hasta este momento han sucedido. Vamos a ir a otra pausa musical. En
seguimos en un momento con más comentarios. Por favor, si están siguiéndonos en Facebook, para que puedan escuchar las piezas musicales que hemos escogido para esta emisión, conéctense a www.radionumancia.com para que pueda hacer de esta manera. Yo regresaré en un momento después de nuestra siguiente pieza musical. No quiero pasar por alto un punto que toca Alberto Mangel precisamente, que el lector construye su propia historia de la lectura a través de su práctica. Esto parece algo meramente juego de palabras, no lo es. Quiero utilizar mi muy modesto e inferior testimonio para después pasar a un gran ejemplo que Alberto nos está proporcionando. Hace muchos años, a mí como lector me costó un trabajo enorme poder penetrar en las páginas de Muerte sin fin, el poemario de José Gorostiza, que es una de las grandes cimas de nuestra poesía en México y uno de los grandes poemas en español del siglo XX. Sencillamente no era un lector todavía capacitado, lo digo entre comillas, para poder hacer su lectura. Otro tanto me pasaba con un autor, no exactamente con un texto, sino con su producción completa. Francisco Cervantes, el queretano. Me constituía una serie de dificultades que no podía yo resolver, solventar con habilidad. Y estaba más allá de su conocimiento de la Edad Media lusitana, estaba más allá de su conocimiento del portugués, y estaba más allá de toda la mitología y la historia que él manejaba dentro de sus poemas. En algún instante pude tener acceso al poema de Gorostiza. Ignoro de qué manera o cómo es que logré sortear el laberinto que representaba la serie de dificultades dentro de los textos de José Gorostiza, y empecé a disfrutarlo enormemente. Lo disfrutaba porque más allá del sentido, del significado, había un sonido en él que estaba ahí para mí. No sé si para otros lectores, eso lo ignoro, porque los glosófagos, los que comemos palabras, los que disfrutamos el paladear las palabras en el acto lector, también somos muy diversos. Y en ese sentido no voy a presumir que tengo la clave de oro, ni mucho menos, no hay ninguna fórmula que nos permita de manera progresiva, por una serie de pasos, acceder a un texto, a sus significados, por ejemplo. Eso sería absurdo. No existiría la hermenéutica, por ejemplo, no existiría la interpretación. Pero yo pude acceder al texto de Gorostiza en algún instante y encontré un enorme gozo en sus páginas. De la misma manera, en algún momento pude acceder a la obra de Francisco Cervantes, y no me refiero a tenerla físicamente, sino a que mi entendimiento o mi sensibilidad, o ambos, mi espíritu, pudiera penetrar en los suburbios que representan sus páginas, sus versos, y me representó descubrimientos enormes, asombros, azoros y apabullamientos que no conocía hasta ese momento. Un lector se construye por sus lecturas. Seguramente, de no haber jamás yo logrado domeñar para mí, para mi consumo interior, los textos de Gorostiza o de Cervantes, sería muy otro lector del que soy en este momento. Pero esto no es exclusivo de mi circunstancia, ni privativo de mi caso. Se presenta en todo momento y en todo lector, pero de modos muy, muy variados. Nos dice Alberto Mangel a propósito de esto, porque está el otro aspecto, el de la lectura en voz alta, el de la enunciación. En el siglo XVII, las lecturas públicas informales eran muy comunes. Durante el acto de leer, es decir, de leer en voz alta, de interpretar, de recitar, la posesión de un libro adquiría a veces valor de talismán. Hay algo ligado a la posesión de un libro que confiere al lector el poder de crear una historia y transmite al oyente la sensación de estar presente en el momento de su creación. Lo que importa de esas recitaciones es que el gesto de leer se recree plenamente, es decir, con un lector, un público y un libro, porque de lo contrario la actuación no sería completa. Puesto que leer en voz alta
no es un acto privado. La elección del material de lectura debe ser socialmente aceptable tanto para el lector como para sus oyentes. Y en este punto es muy probable que algunos que tenemos por circunstancia diversa el tener que elegir textos como un servidor, por ejemplo, para hacer semanalmente este programa, realicen actos que no son socialmente aceptables, sino impertinentes, es decir, extrafalarios, extravagantes, escogiendo no aquello que resulte más adecuado o más certero para los escuchas, sino aquello que les satisface a quienes estamos haciendo la elección. Y esto, que no va en contra de lo primero, nos da una posibilidad segunda, no la del rechazo a la literatura o a la lectura en general. Esto o de esto ya se encargan, digamos, instituciones públicas como la escuela, con profesores que muchas veces no realizan para ellos mismos ninguna actividad lectora, o son lectores de cierto tipo, lectores prácticos, llamémoslo así, lectores técnicos, como habemos tantos por ahí desbalagados que necesitamos encontrar el remedio para una enfermedad o saber cómo realizar alguna clase de reparación y buscamos manuales. Claro, desde luego con la aparición del internet y el ciberespacio, ahora muchos no solamente tenemos el pretexto de que nos cuesta trabajo leer y por eso no buscamos dentro de los libros. Tenemos la enorme legitimidad de que un video nos ahorra incluso hacer ninguna búsqueda por nuestra cuenta. A mí me parece que es en cierta medida espeluznante que yo pueda a través de un simple clic tener a mi disposición millones de páginas que tratan de un asunto para el cual, si yo fuera a una biblioteca, yo tendría que invertir una cantidad de tiempo, quizá más o menos prolongada, un esfuerzo para localizar, por lo menos preguntar, por lo menos tratar de ubicar algunos contenidos dentro de textos que bien pueden ser libros, bien pueden ser publicaciones periódicas, bien pueden ser fotocopias, y todo este procedimiento que estoy describiendo en este momento me lo ahorra el internet, y con ello me vuelve perezoso en más de un sentido, y desde luego merma, disminuye, socava la posibilidad de que yo a través de la lectura también me vea inmerso en otros procedimientos. Porque una cosa es leer, pero ¿qué tal cuando yo estoy ambicioso, deseoso de encontrar un texto? No sé, digamos, tengo un autor predilecto y ese autor representa el desafío de que no todo lo que ha escrito o escribió está a mi alcance. Incluso ni aunque tenga para pagar por los textos que quisiera tener en mi posesión. Un caso es, hace tiempo, o era, José Emilio Pacheco con La sangre de Medusa. No lo volvió a reeditar Ediciones Cera, y entonces muchos que lo conocimos hace años no teníamos el texto a nuestro alcance. Podíamos acceder a algunas versiones del texto. José Emilio Pacheco fue no solamente escritor, sino un gran reescritor, igual que Carlos Monsiváis, y en ese sentido, desde luego sabíamos que conocer un texto de Pacheco era una versión posible de ese contenido, de ese texto. José Emilio Pacheco, inconforme con su actividad escritora, modificaba los textos y yo iba a tener la oportunidad, no sé si buena, excelente o regular, de volver a enfrentar ese mismo texto o ese mismo contenido con cambios sustanciales dentro de él. Y por lo tanto, yo podía tener el deseo de leer La sangre de Medusa de José Emilio Pacheco y no poder acceder a los cuentos. Una vez que lo pude hacer, me pregunté si eran los textos que había conocido en mi juventud. Y entonces esto me está marcando el hecho de que el proceso de localizar, el proceso de intentar alcanzar un cierto texto, un cierto autor, no es algo ajeno ni externo a la lectura, es parte de ella. El disfrute que realizamos, que tenemos cuando alcanzamos a un autor, precisamente tiene que ver con el esfuerzo desarrollado para poder acceder a los contenidos que ambicionábamos. Y en ese sentido, entonces, la construcción de un lector supone vertientes que nosotros no advertimos en el momento mismo que estamos realizando nuestra actividad lectora. Sin embargo, ya no nos va a dar tiempo suficiente para que veamos el ejemplo que nos da Alberto Mángel, y nada más menciono rápidamente esto. Quien lee en voz alta, quien busca textos para otros, se está mostrando a través de ellos.
No es un asunto meramente de empatía, ni es una cuestión meramente de preparar, por ejemplo, este programa o una clase o una conferencia o una plática o una recomendación. Se trata de ir mucho más allá de eso y casi siempre vamos mucho más allá de eso. Se trata de mostrarnos. No lo sabemos porque está tan integrado al proceso lector que por lo tanto nos resulta algo indistinguible en el momento en que estamos localizando un texto. ¿Qué le puedo dar a mi amigo que tiene deseos de que algo lo atrape, lo enamore, lo seduzca, lo asombre, lo apabulle? ¿Qué le puedo dar de lo que yo conozco? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué autor darle? ¿Qué palabras van a ser las que están ahí para él? Precisamente estamos haciendo otra clase de cosas que son parte de la actividad de un lector. Vamos a hacer nuestra última pausa musical y con esto quiero aprovechar para despedirme, no sin antes agradecer su atención y desde luego pedirles que nos sigan aquí cada semana los jueves en Radio Numancia. Los que pueden hacerlo a través de Facebook, por favor conéctense, una vez más lo repito, a www.radionumancia.com para que puedan disfrutar de las piezas musicales que por obvias razones de derechos de autor no podemos transmitir en vivo a través de Facebook. Muy bien, vamos a nuestra última pausa. Yo les agradezco su atención y los veo en la próxima emisión de este programa.